¿qué verso podríamos añadir o con qué verso podríamos reforzar ese punto? Isaías 64:6. ¿Se acuerdan de lo que dice Isaías o no? Que nuestras justicias son como trapos de o las máximas justicias o el máximo, lo mejor que nosotros podemos hacer es como un trapo de inmundicia delante de Él. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para agradar a Dios? No. ¿Habrá algo que podamos hacer? No. Entonces, esa es una de las razones principales de por qué Cristo, comprender la verdad bíblica que ningún esfuerzo humano va a agradar a Dios. Y de hecho que esto es muy chocante, aún para gente que cree que es creyente, cree que son cristianos o cree que porque van a una iglesia ya lo son. Pero lo cierto es que no tienen estas verdades bíblicas en su vida. Y normalmente no las tienen porque el Evangelio no está claro. El otro punto, reconocer el pecado en el hombre, que no es parte de la naturaleza, sino es su plena condición, su plena naturaleza. ¿Se entiende? ¿Qué podemos decir al respecto? El hombre no es pecador porque peque, sino es pecador porque nace con esa condición. Así es, el hombre no es pecador por lo que hace, por quién es. El problema solamente se exterioriza con el tiempo. ¿Esto está claro? El problema del hombre se exterioriza, o sea, no está en lo que hacemos. Un bebito es inocente, es precioso, es cachetoncito, da ganas de abrazarlo, apachurrarlo. Así son, ¿o no es así? Son lindos, pero luego solamente van a manifestar lo que son. No importa si sus papás son cristianos, si sus papás son pastores, si sus abuelos son pastores. O sea, todos necesitan la redención. Pero Dios es un Dios generacional, amén. Entonces, el pecado no es parte de la naturaleza del hombre, sino es el hombre. Por eso es que el hombre, una razón más por la cual ningún esfuerzo humano puede agradar a Dios, porque todo él está corrupto, todo él está contaminado. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Quedó claro? El siguiente punto que vimos, comprender el propósito de la ley y los mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la ley? Yo les hago una pregunta referente. Bueno, ya, ¿qué quiere contestar esa ya? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Ah? Romanos 3:20. El propósito de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y Romanos 5:20? Es para que el pecado abunde, ¿no? ¿Cuántos han hecho algo escondidas y nadie se ha dado cuenta? Imagínate que lo estás haciendo escondido y de repente un reflector así de esos que te comienzan a iluminar y ¡pum!, ¿no? Te ilumina en ese momento que todo el mundo te ve. Ya, eso hace la ley. Ok, la pregunta es la ley perfecta o no? Sí. ¿Ah? ¿Eso no es perfecta la ley? Sí, sí es. Sí es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios la ha dado. La ley es perfecta simplemente porque Dios la dio. Y todo lo que Dios hace es perfecto, es bueno. Ok, la ley es perfecta. Entonces, la ley es perfecta, pero ¿el hombre puede cumplirla o no? Entonces, si el hombre no puede cumplir la ley, ¿por qué Dios dio la ley? Para evidenciar el pecado. Ya, para evidenciar el pecado. ¿Qué más? Para ver nuestra condición verdadera, ¿no? Nuestra condición real, ¿ya? ¿Qué más? Para confrontarnos. Para que vea que el hombre no puede. Para que vea Que el hombre no puede que el salvarse. hombre no puede. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro propósito por el cual Dios puso la ley? ¿Ya? Para llevarnos a Cristo, nuestro paidagogos, ¿no? Nuestro ayo. ¿Ya? Pero también Dios para que Cristo la cumpla. Dios puso la ley para que Cristo la cumpla, porque el único que puede cumplir la ley es Cristo. Nadie más ha cumplido la ley. Ahora, ¿significa eso que yo no cumplí la ley? Yo no puedo cumplir la ley por mis propios medios, pero Cristo lo hizo por mí. Y por eso es que somos más que vencedores, porque sin haber
peleado, hemos ganado. Por eso es que se nos llama que somos más que vencedores. Entonces el propósito de la ley es que Cristo la cumpla. Cristo es el único que puede cumplirla y para eso vino. ¿Él qué dijo? Cuando Él vino, ¿qué dijo? Yo no he venido a abrogar la ley. Es decir, yo no he venido a abolirla, yo no he venido a quitarla, yo no he venido a suprimirla, yo no he venido a anularla. Yo he venido a cumplirla. ¿Era necesario? Sí, para eso vino Él. Sí, Él vino a rescatarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a redimirnos, Él vino a que nosotros podamos volver a tener comunión con Dios. Pero eso era solamente posible si el hombre cumplía la ley. La ley, el hombre la tiene que cumplir desde que nace hasta que muere. Basta que un solo día una persona pecó, pero todos los días todos pecan, así que acá no hay que... Pero basta que una persona durante toda su vida, un solo día pecó, automáticamente se va abajo. Por eso es que la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, es una naturaleza que lo condena, que lo combina hacia la muerte. El hombre está muerto espiritualmente, condenado al pecado, condenado a la miseria. Entonces, el propósito de la ley es evidenciar el pecado, el propósito de la ley es mostrarnos nuestra condición, quiénes somos, y el que nos pueda llevar a Cristo, porque sin la ley no podemos ir a Cristo. Es por esa razón que cuando Jesús se encuentra con el joven rico, recuerdan ustedes, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice? El Señor, ¿a dónde lo lleva? A la ley, para que él vea que él no pueda cumplirla. Pero como él vive en un mundo engañado, él cree que él cumple la ley. Es más, él se cree bueno y dice, todo esto lo he cumplido desde pequeño, ¿no? ¿Qué más me falta? Te falta todo. Pero él dice, ¿qué más me falta? Porque él cree. Y así hay gente hoy en día que se mueve, que cree, que cumple, que cree que hace, pero en realidad viven totalmente engañados. Bien. Y el último punto dentro de los objetivos de aprendizaje es comprender por qué Dios envió a su Hijo Cristo. ¿Por qué Dios envió a su Hijo Cristo? ¿Por qué Dios se hizo hombre en Cristo? ¿Para qué vino? Vino justamente porque el hombre está imposibilitado. Lo que Él ha hecho es un rescate, ¿no? Creo que es Lucas 19:10, si mal no recuerdo, que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo el hombre se perdió? En Adán, en la caída. Bien, este es el bosquejo de esta lección, la de hoy día. Y ustedes lo tienen ahí. Desordenada, vacía y en tinieblas. Es el tema que hoy día vamos a estar. Ustedes ya lo tienen en su WhatsApp. Por si acaso, si usted no está recibiendo los WhatsApps, es probable que no esté inscrito. Y si está inscrito, reclámele a la persona que lo ha inscrito, que es en este caso Karim Tirado, para que le agregue en el WhatsApp para que pueda recibir toda la información previa, antes de las clases, para que usted pueda tenerlo por anticipado. ¿Amén? Bueno, no hay muchos amenes porque todos están inscritos. Bien, entonces, el objetivo de esta lección, primero que nada, es entender que Dios es el origen y el principio de todo. Amén. Segundo, vamos a comprender el paralelo que existe entre la condición de la tierra y el corazón del hombre. Vamos a ver la similitud que hay en Génesis 1:1 con Génesis 1:26. Y vamos a ver también la similitud que hay en Génesis 1:2 con Génesis 3, donde el hombre está totalmente desprovisto. Y como tercer objetivo es nuevamente comprender cómo es que Dios obra por medio de su palabra. Así que vamos a entrar ahora sí de lleno a la clase, amén. Ustedes tienen, el bosquejo lo van a tener en pantalla, no van a tener los versículos acá, los tienen su Biblia ahí, ¿verdad? Amén. Entonces,
van a usarla. Porque siempre la usan, ¿verdad? Amén. No hay muchos amenes. Siempre la usan, ¿verdad? Amén. Amén. Así es. ¿Qué es la tierra, no? Y ustedes lo tienen ahí como primer punto. Pero ¿qué es la tierra? ¿Alguien sabe qué es la tierra? Si nos vamos a la ciencia nos van a decir que es un punto en medio del cosmos, ¿no? Un punto en medio del infinito, un punto en medio de la inmensidad. Pero hermanos, ¿qué es la tierra? La tierra es el lugar que Dios creó y diseñó con su palabra, obviamente de manera inteligente, de manera predeterminada. Es el lugar que Dios diseñó para el hombre. Amén. La tierra es la creación de Dios. Es el lugar que Dios creó y diseñó con su palabra en 6 días para el hombre. Por eso vamos a empezar hablando sobre el principio de todo. Y para ir al principio de todo, es decir, de la creación del mundo que aparece en Génesis, tenemos que ir a Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 aparece el principio de todo. Es decir, en el original es Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Adhaye, ¿no? Bereshit bara Elohim Adhaye. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Génesis nos permite ver el gran significado de la creación. Donde Dios es el que marca el inicio de todo. Amén. Él es el que marca el inicio de todo lo que hoy es y lo que hoy existe. A esto podría venir una pregunta que muchas personas se hacen o que podrían hacerse. Dios marca el inicio de todo, pero ¿quién dio inicio a Dios? Dios es eterno, Él habita en la eternidad. Si Él está estableciendo un punto de inicio, no es para Él, ni es por Él. Ese punto de inicio es para el hombre. La historia existe por causa del hombre. El tiempo existe por causa del hombre. Todo lo creado existe por causa del hombre. Para los que estamos escuchando algunas de las enseñanzas de R.C. Sproul, nos vamos a dar cuenta nos vamos a dar cuenta que Dios hace todo de una manera pero tan inteligente que Él todo ya lo tenía previsto. Desde antes de la creación, Él lo tenía todo previsto y todo fue diseñado de una manera pero muy inteligente. ¿Amén? Amén. ¿Sí? No se distraiga, por favor. Bien. Entonces, en el principio, siempre nos va a hablar del origen de todas las cosas. Amén. Y su palabra en acción es lo que va a generar el origen de todas las cosas. Dios no trabaja solo. Nosotros sabemos que Él trabaja en comunidad. La Biblia nos enseña que ellos son 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando ellos dijeron hagamos, ellos lo hicieron pensando en el hombre. Pero antes de pensar en el hombre, ellos primero pensaron en una creación. Ellos pensaron en un principio y ya había un acuerdo en lo que ellos estaban haciendo o en lo que ellos estaban realizando. Había un acuerdo, había un punto de acuerdo. Entonces ellos lo único que tuvieron que hacer es ponerse en acción los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el principio nos habla del origen de todas las cosas y Dios y su palabra en acción es lo que da origen a todo. Por eso es que Génesis 1:1 va a ser nuestro primer texto de hoy, porque es importante establecer primero el origen y también el orden. No solamente nos da el origen, sino nos va a dar el orden de todas las cosas. Cuando vemos ahí que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra de Dios nos indica que una persona es el autor de todo. Una persona es el autor de todo. Recuerden que Dios es un monosílabo plural. ¿Sí entienden eso, verdad? Dios es un monosílabo, pero es plural al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ellos son 3 y son 1 al mismo tiempo. Entonces,
La palabra nos indica que Dios es el autor de todo. Pero vamos a ver en otros versos, en otros textos bíblicos, que Dios es el autor de todo y que todo lo que ha hecho, todo lo que ha originado, todo lo que Él ha creado, se ha originado por medio de su palabra. Él no lo hizo de una manera fortuita, sino lo hizo a través de su palabra. Los tres actuando en conjunto. Vamos a ver, porque Dios habló y el Espíritu Santo actuó, pero la palabra hablada, que es Cristo, generó todo. Juan 1, del 1 al 5, voy a leerlo y me voy a permitir leerlo en la traducción lenguaje actual, aunque sé que ustedes, igual que yo, aman la Reina Valera 60 porque es la más exacta, la más clara, o la del 95, que también es una buena Biblia, pero la traducción lenguaje actual lo tiene un poco mejor explicado. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado, dice, por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz, dice. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Entonces, vemos aquí que Dios todo lo hizo por medio de la palabra. Ahora, Cristo es la palabra de Dios, pero también Cristo es la imagen de Dios. Cristo no solamente es la palabra de Dios, Cristo es la imagen de Dios que nosotros no podemos ver y que no conocemos, pero Él lo ha dado a conocer. Cristo dio a conocer a Dios en su plenitud. Por eso es que se hizo hombre. Ese fue el plan. Él tenía que hacerse hombre. A los suyos vino, dice la palabra. Ahora, Cristo también es la fuente de todo lo creado. Y Cristo es quien sostiene todo y mantiene todas las cosas en el orden que Dios lo ha establecido. Para eso vamos a ver Colosenses 1, verso del 15 al 17, que también me voy a permitir leerlo en la traducción lenguaje actual. Colosenses 1, 15 al 17, TLA o traducción lenguaje actual. Dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Por eso es que Jesús le dijo cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué les dijo Él? Tanto tiempo estoy con vosotros y aún no te has dado cuenta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Por medio de Él, verso 16, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede verse, lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía, dice, antes de todas las cosas, dice en el verso 17. Y continúa diciendo, por medio de Él, todo se mantiene en orden. ¿Cómo es que funciona ese orden? Las plantas siguen dando frutos, los animales se siguen reproduciendo. Lo que Él determinó en Génesis, cuando Él estableció su palabra en la creación, todo lo que Él dijo que se haga y que se hizo tal cual como Él lo dijo, no ha cesado. Y hay un verso que dice que ni la siega cesará, ni la siembra, ni la sementera, ¿verdad? Pero, ¿qué nos da a entender ese verso? Que su palabra está en acción, está actuando. Nada puede detener lo que Él ha empezado, y su palabra es la única que puede mantener ese orden. Ahora, es interesante porque los científicos hoy buscan algo que se llama ese factor externo que dio origen a todo lo que hoy existe. ¿Por qué? Porque en la teoría del Big Bang, yo no soy científico por si acaso, solamente estoy tomando como ejemplo esto, pero los científicos hoy buscan ese factor externo que dio origen a todo lo que hoy existe, porque se supone que
la teoría del Big Bang dice que no había nada y de repente se produjo una gran explosión. Si no había nada, ¿cómo se produjo algo? Si no había nada. Si no hay nada, puede producirse algo de la nada. En todo caso, de producirse algo, algo tiene que afectar la nada, ¿verdad? Para que algo se produzca. Entonces, ¿qué implica eso? Implica un factor o un agente externo que implique que la nada deje de ser nada para que comience a actuar y a funcionar en algo. Algunos científicos lo llaman la partícula de Dios. Hay N formas, porque hay muchas cosmologías científicas. Cosmología, por si acaso, cuando hablamos de cosmología es el origen del universo, ¿no? Las diferentes formas científicas de cómo se ve eso. Y también las culturas cómo ven el origen del universo. Ahora, de acuerdo a la palabra, Dios es ese factor externo que los científicos buscan para dar explicación al origen de todo. Y está claro en la palabra, ¿o no está claro? ¿Lo hemos leído o no lo hemos leído? Hemos leído que todo fue creado por Él y por medio de Él y que Él lo mantiene, ¿no? Hemos leído Juan capítulo 1 del 1 al 5, hemos leído Colosenses 1 del 15 al 17 y vemos, ¿no? Que Dios es ese factor externo que los científicos buscan. Por eso es que en algún momento Sproul menciona, ¿no?, de que los científicos al final van a encontrarse con teólogos. ¿Por qué se van a encontrar con teólogos? Porque van a confluenciar en un mismo camino. Ahora, esto nos indica que Dios es ese factor externo que hizo que todo existiera. Y sin Él, nuevamente, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, lo cierto es que hay un propósito en lo que Dios hace. Amén. Y esto es importante establecerlo como un punto de partida para nosotros. Porque cuando nosotros comenzamos a entender la creación, vamos a poder entender aún nuestra propia vida, para qué hemos sido diseñados. O sea, Dios todo lo ha hecho de manera inteligente. Y todo lo que Él creó tiene un propósito y cumple el propósito por el cual Él lo creó. El cielo, las estrellas, el firmamento, el cosmos, todo cumple un plan, cumple un diseño y cumple un propósito. ¿Es así? Sí. Ahora, eso significa que si estas cosas cumplen un propósito, nosotros, por ende, aún con mayor demasía deberíamos cumplir ese plan y ese propósito. Entonces, Dios creó la tierra con un objetivo, que el hombre la habite, que el hombre señoree, que el hombre sojuzgue, que el hombre sea el Señor, porque Dios lo hizo al hombre el Señor de esta tierra. Por eso es que Dios creó la tierra para ser habitada por el hombre. Pero Dios creó al hombre para que Dios habite en él. El propósito del hombre es glorificar a Dios. Pero el hombre es el único, después de la caída, que no está cumpliendo, o que, bueno, sí está cumpliendo en los que Dios ha separado, pero es el que se resiste de manera continua a esta verdad, a glorificar a Dios. Hay un propósito en lo que Dios hace. Entonces, Dios creó al hombre para que Dios viva en él. Veamos algunos versos primero para ver que Dios crea la tierra para ser habitada. Isaías 45:18 en la versión 95, cito esta versión porque me gusta cómo lo explica. Dice, porque así dice el Señor. Isaías 45:18, porque así dice Jehová, o así dice el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, dice. El que la hizo, Génesis 1:1, y el que la compuso, Génesis 1:3 en adelante. No la creó en vano, dice, sino que para que fuera habitada, la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Zacarías 2:10, y podríamos citar más textos allí, pero Zacarías 2:10 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y está hablando de que Dios quiere morar en medio nuestro. Ahora podemos ver, y a partir de ahora vamos al siguiente punto. Ya hemos visto que es la tierra, que Dios es el principio y el origen de todas las cosas. Hemos visto que los científicos buscan ese factor externo que
que dio origen a todo lo que existe, pero ahora vamos a ver el paralelo entre la tierra y el corazón del hombre. Existe un paralelo entre la tierra, entre la creación de la tierra, el ordenamiento de la tierra y el corazón del hombre. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos habla del origen, pero también nos habla de la perfección de Dios. ¿Cuántos saben que lo que Dios hace lo hace bien? Y la pregunta sería, ¿no? Como creo que alguien hizo una pregunta así, ¿no? Si Dios hizo al hombre perfecto, si Dios hizo todo bien, entonces ¿por qué el hombre pecó? Justamente porque lo hizo demasiado bien, con un plan y con un propósito. Es que Dios podía haber creado gente que le siga de una manera involuntaria, pero Dios quería que el hombre le sirva por quien es Él, porque el hombre no conoce a Dios. Si ustedes leen la parábola del hijo pródigo, y no me quiero salir del tema, pero si ustedes leen la parábola del hijo pródigo, ni el hijo mayor ni el hijo menor conocen a su padre. Ambos están enfocados en lo que Dios les ha dado. Uno desea y anhela todo lo que el padre les ha formado durante años, y ambos están pensando en su dinero, ambos están pensando en sus posesiones, pero ninguno de ellos está pensando en el padre. Uno que tiene más valor le dice: dame la parte de mi herencia, y se va a un lugar lejano, caso muy similar al de Adán, no estoy diciendo que es el caso de Adán, pero se va a un lugar muy lejano a despilfarrar todo lo que tiene. Y el otro, con el cuentazo de que papá, yo te voy a cuidar todo, ¿no? Yo te voy a atender, pero en realidad él no lo está atendiendo, él se está atendiendo a sí mismo y vive una religiosidad. Pero ninguno de los dos en realidad está interesado en el Padre. ¿Cuándo es que el hijo comienza a valorar al Padre? Cuando lo pierde todo. Y comienza a pensar: ah, mi padre era así, ah, mi padre era así. Ah, es como los hijos, ¿no? Nosotros, ¿cuántas veces hemos hecho renegar a nuestros padres? Usted no, seguro, usted era santito. Usted casi se merece el cielo. No, sin Cristo es imposible. Pero cuando nosotros ya somos padres, o cuando no entendemos por qué nuestros padres reaccionaban o se comportaban de una manera, claro, de una manera imperfecta, porque no existe persona perfecta, pero comenzamos a entender un poco mejor. Entonces es necesario que el hombre viva este tipo de experiencias. Entonces Dios, cuando crea algo, lo hace bien, lo hace perfecto. Y lo que nos dice Génesis 1:1 es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:2 se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto? Que antes de que Dios creara árboles, flores, los paisajes, los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, el sol, la luna, las estrellas, el firmamento y todo tipo de belleza que apreciamos hoy sobre la tierra, antes de eso hubo un desorden. Había un vacío y había tinieblas. Había desorden, había vacío y había tinieblas. Es decir, en la tierra no había nada de lo que hoy podemos apreciar. Estaba todo un caos. De la misma forma, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Lo hizo a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Génesis 1:26 y 27, ¿qué dice? Entonces Dios dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad. Es decir, tenga autoridad, poder, dominio, ¿no? Control sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese era el hombre. Ese era el hombre que Dios creó. Perfecto. Por eso es que la Biblia dice que Adán no fue el engañado, fue Eva la engañada. Pero no vamos a entrar a ese punto ahora.
Entonces, el hombre era perfecto porque era la imagen de Dios. Pero el hombre, la Biblia nos dice que se corrompió en su camino. Porque Dios nos dice pecó Eva, pecaron los dos. A pesar de que ella cometió el pecado, lo cual significa de que él era consciente, él era totalmente consciente de lo que había hecho. Por lo tanto, premeditado. No vamos a entrar en ese punto ahora. Eclesiastés 7:29, ¿qué nos dice? He aquí, dice, solamente esto he hallado, dice, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. 7:29 Eclesiastés. 7:29 Eclesiastés. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Un verso que lo explica un poco mejor. Salmo 106, verso 29, dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Qué significa eso? El hombre no fue diseñado para morir, pero la muerte es consecuencia del pecado. Génesis 3:6, ¿qué nos dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No dijo que él vino después de un día cansado de trabajo, de una faena. No. Dice y dio. O sea, él estaba ahí al lado. El cual comió así como ella. Génesis 6:5 dice, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Ese era el hombre. Un corazón de continuo el mal. Con los pensamientos de su corazón solo eran de continuo el mal. El hombre bajo la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Al igual que la tierra quedó desordenada, vacía y en tinieblas, el corazón del hombre quedó desordenado, vacío y en tinieblas. ¿Qué es lo que genera este desorden, este vacío y esta oscuridad? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios genera el desorden, el vacío y las tinieblas. Ahora, al siguiente punto, ¿no?, que me gustaría seguir avanzando. ¿Qué es el polvo? ¿Qué es el polvo? El polvo es lo que... ¿A quién colecciona polvo acá? ¿A quién le gusta el polvo en su casa cuando llega? ¡Uy, qué chévere, tengo polvo! No, hay que limpiar, ¿verdad? Nadie quiere el polvo. ¿El polvo qué es? Lo que desechamos, ¿o no es así? Sin embargo, lo que nosotros desechamos, lo que es el polvo, es la materia que Dios usó para crear al hombre. El hombre fue hecho a partir del polvo. Ahora usted me preguntará, ¿y por qué Dios hizo eso? Para que veas que algo tan simple como el polvo, Dios ha creado algo tan maravilloso como nosotros. Yo sé que eso le gusta y le agrada, ¿no? ¿Lo digo otra vez? Maravillosos. Ustedes son maravillosos. Lindos son todos. Amén. Entonces, la fuente y origen de nuestro cuerpo es tierra, es decir, es polvo. Y el molde que Dios usó para crearnos es parecido a un vaso de barro. Si fuéramos a Génesis 2:7, que no lo había involucrado en mis notas, pero podemos ir ahí. Génesis 2:7. Siempre ese verso salta, porque entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, dice, un ser viviente. Eso fue lo que pasó con el hombre. Entonces, la fuente y el origen del hombre es el polvo, es la tierra, y el molde que Dios usa es barro, o como un vaso de barro. Por eso Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Aquí el polvo se refiere al cuerpo del hombre. El hombre, hermanos, no fue hecho de oro en polvo, por si acaso, ni diamante triturado. Es decir, no usó un material extraordinario que nosotros pudiésemos apreciar, sino que lo que Dios usó fue barro común, es decir, polvo. Nuevamente otro verso que nos hace recordar esto es Job 19. Acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job 19. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Está hablando Isaías, ¿no? Y tú el que nos formaste. Así que Isaías 64:8. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. La pregunta es, ¿qué hay pues en nosotros de lo que podamos enorgullecernos si somos polvo? Es el final de todo ser humano, polvo. Pablo responde esta pregunta en 2 Corintios 4:7. Si quieren podemos ir ahí. Y a mí me gustaría leerlo quizás desde el verso 6. Porque Dios que mandó, dice, con su palabra, ¿no?, que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, por el oír y el oír de la palabra, viene a nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, es decir, en la era de Jesucristo, en la época de Jesucristo, porque nosotros estamos en la época de la redención, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma que nosotros podamos ser salvos es por medio de Cristo. En la época de Noé, la única forma en que el hombre podía ser salvo era si estaba dentro del arca. ¿Me dejo entender? Hay una era, hay un tiempo. Y dice en el verso 7 de 2 Corintios 4, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, ¿por qué habla? ¿A qué se refiere cuando habla de este tesoro? Se refiere al Evangelio, se refiere a la palabra, se refiere al Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra gloria es Él, hermanos. Amén. Él es nuestra gloria. Si en algo ha de enorgullecernos, ¿en qué debe ser de acuerdo a Jeremías? En conocerme y en entenderme. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, aquí el tesoro es la luz del Evangelio de Jesucristo, son las buenas noticias, es el Espíritu Santo. Y el vaso de barro, obviamente, es el hombre que ha sido tomado de la tierra. Esto quiere decir que así como Dios encontró la tierra, así también quedó el corazón de las personas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el verso 2 dice que estaba desordenada y vacía. Dios tenía que traer orden. Y fue exactamente, es algo muy similar a lo que ocurre con el corazón de todas las personas, igual a la tierra cuando fue creada al principio. Dios lo que hace lo hace bien, lo hace perfecto. Pero en el caso del hombre, ¿qué fue lo que lo afectó? El pecado, el pecado. Ahora, ¿qué significa esto? Que aunque una persona tuviese mucha educación, tuviese mucho dinero, casas hermosas, poder político, poder económico, poder social o un nivel alto socioeconómico, o aún puede ser una persona pobre, no importa la condición, pero si Dios no mora en su corazón, significa que el estado del corazón de esa persona es desordenado, vacío y en tinieblas. Quiero que usted se imagine conmigo que cuando el Señor Jesús estaba caminando sobre esta tierra, Él estaba mirando a las multitudes. ¿Y cómo los veía? Como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo estaban sus corazones? Desordenados, vacíos y en tinieblas. ¿Por qué? Porque la ausencia de Dios provoca eso. No importa si eran fariseos, no importa si conocían mucho acerca de las Escrituras, no importa si eran ricos, no importa si eran pobres, todos estaban en la misma condición, todos estaban sufriendo. Pero Dios era el único que podía ver eso.
El hombre por su arrogancia, el hombre por su orgullo vano que poseemos por naturaleza, es parte de la naturaleza corrupta, no nos permite ver lo que somos o cómo estamos. Pero el hombre siempre anda buscando respuestas. Entonces, si intentáramos nosotros de llenar nuestros corazones con cualquier cosa que este mundo ofrece, ¿qué es lo que este mundo ofrece? Muchas cosas, ¿verdad? Nunca nos llenaría, nunca nos daría satisfacción y nunca podría darnos plenitud. Un corazón sin Dios es vacío, aunque tenga dinero, aunque tenga mucho poder, aunque sea una persona inteligente. Ese corazón siempre va a seguir vacío. No importa si vive en una casa linda o en una casa que no es linda, si tiene jardín o no tiene jardín, nada de esas cosas importa. No importa si tiene una familia bonita, que nosotros solemos decir, ¿no?, que la familia lo es todo. Pero sin Dios, esa familia es un desastre. Así de sencillo. Ahora, desde la perspectiva que el mundo nos da y nos ofrece, parecería, ¿no?, que las cosas que el mundo nos ofrece podrían llenar nuestro corazón. Eso es lo que el mundo nos hace creer a través de la vanidad, a través de lo que se nos ofrece en las propagandas. Sin embargo, ese corazón nunca va a ser lleno por nada de lo que este mundo ofrezca. Por eso, hoy en día, y ese es el gran problema, muchas personas están tratando de acercarse a Dios a su forma y a su manera. ¿Por qué? Porque estas personas están pensando, ya, yo necesito corregirme, dicen. Pero la pregunta es, ¿qué necesitas corregir? No, es que yo a veces me porto mal, pastor, a veces hago esto, hago aquello. Él piensa que eso es lo que se necesita corregir, pero eso solamente evidencia es una evidencia externa de un problema interno. Normalmente el problema no es lo que se ve, el problema justamente es lo que no se ve. Ese es el verdadero problema. Pero nosotros tendemos a evaluar lo externo, lo que se ve, y nos da la impresión de que el problema es ese, ¿no? O sea, pensamos que el problema, mi esposa, mi esposo, mi trabajo, que no me entiende, que no me miró, que no me saludó, que no me hizo esto, que no me hizo aquello, y caemos en la vanidad del sistema, cuando el verdadero problema no radica en eso. Entonces, la gente, en el afán de querer corregirse, de querer ser mejores, piensan en una posibilidad de participar en una comunidad, buscan una iglesia. Pero si la iglesia no tiene evangelio, van a caer en un sistema religioso. Y como consecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Piensan que porque van a la iglesia ya están bien. Y en la iglesia van a encontrar gente bonita, gente hipócrita, pero bonita. No hablo de esta iglesia, eso pasa en otras iglesias. Digo gente hipócrita, ¿por qué? Porque es gente que aparenta una vida correcta. Y posiblemente muchos están viviendo una vida correcta porque tratan de hacerlo a su manera. Pero tampoco eso determina nada. Cristo tiene que resolver el problema del hombre. Mientras Cristo no resuelva el verdadero problema que el hombre tiene, cualquier cosa que hagamos es ilusión, es vanidad, es entretenimiento, es una pérdida de tiempo. Por eso es que siempre tenemos que procurar que el Evangelio esté presente en lo que hagamos. El Evangelio debe ser nuestra brújula que nos ayude a dirigir nuestra vida. Y la palabra siempre tiene que ser nuestro equipamiento. O sea, siempre debemos estar con municiones, listos para disparar. Amén. Hay gente que de la noche a la mañana, Dios me ha hablado, dice, pero nunca lee su Biblia. ¿Cómo Dios le va a hablar? ¿Quién le habló? ¿Qué Dios le habló? ¿De qué Dios está hablando? Si no lee la palabra, si no conoce a Dios. Claro, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, que le hace pensar a esa persona que es Dios, ¿no? Es que tú no sabes, es que yo me sentí tan bien el día que fui a la iglesia, yo creo que el Señor me está hablando. ¿Qué te está hablando? Cuéntame, ¿cómo te está hablando? No, es que ese día el pastor predicó muy bonito. Qué bueno. ¿Y qué aprendiste? No sé, pero algo bueno estuvo.
Y no me acuerdo, dice. Entonces, como ya, se acuerdan del momento porque en el momento probablemente se conectaron, pero necesitan ir a la palabra. Necesitamos ir a la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra. ¿Quieres que Dios te hable en voz alta? Léela en voz alta. ¿Quieres soñar con la palabra? Lee toda la tarde o lee toda la noche antes de dormir y vas a soñar con la palabra. ¿O no les ha pasado a ustedes? Cuando tú duermes con la palabra mientras estás, y no te pasa que cuando te quedas dormido comienzas a meditar en la palabra, ¿o me pasa a mí nomás? No, ¿les pasa a ustedes también o no? Cuidado, sí les pasa, ¿verdad? Sí, ¿no? Amén. Entonces, un corazón desordenado y vacío, hermanos, solamente va a poder ser liberado si es que es expuesto a la palabra de Dios. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la única forma en que el hombre puede acercarse a Dios es por medio de su palabra. No existe otra forma. Yo no me puedo acercar a Dios con mis pensamientos, con mi propio criterio. Necesito que la palabra esté en mí. Cuando el Espíritu Santo actuó en medio de la creación, actuó sobre la palabra de Dios. La Biblia dice en Génesis 1:2 claramente que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios habló. Dios actúa cuando la palabra está presente. No actúa con mis pensamientos, no actúa con mis deseos, no actúa con mis emociones. Actúa cuando la palabra de Dios está presente. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que si queremos que Dios actúe en nosotros, necesitamos que la palabra esté en nosotros. Tiene que estar, porque sin palabra, ¿cómo va a actuar Dios? Si la fuente, voy a decirlo, va a sonar un poco vano, el combustible que Dios usa para ejecutar su obra en nosotros es su palabra. Sin su palabra Él no puede actuar, porque su palabra es la que determina, es la que nos habla. Entonces, 2 Corintios 3:16 al 18 dice, pero cuando se convierten al Señor, dice, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3:16 al 18. El Señor es el Espíritu, dice el verso 17, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? La gente piensa que hay libertad, soy libre. No, hay libertad de Él para moverse dentro de esa persona. Porque el Espíritu necesita su palabra depositada en nosotros, trabajar en nosotros. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, dice, por la acción del Espíritu del Señor, es decir, del Espíritu Santo. Entonces, para tener las cosas un poco más claras aún, cualquier persona, hermanos, podría tener un cambio total en su vida si tan solo dejaran que la palabra de Dios trabaje en su corazón. Pero ¿cómo va a trabajar la palabra? Por el oír y el oír. Tenemos que buscar las conexiones que Dios ya preparó. ¿Qué significa buscar las conexiones que Dios ya preparó? Dios ya tiene las personas que necesitan la palabra y que en su momento la van a recibir y te va a usar, pero necesitamos conectarnos con el plan de Dios para hablar justamente con aquellas personas que están necesitando. Si oramos, somos intencionales. ¿Qué creen que hacía Jesús? Mañana voy a ir a Samaria, no sé por qué, pero tengo que ir a Samaria. ¿Usted cree que fue así fortuito? No, Él oraba, Señor, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Dónde me toca ir mañana? ¿Por qué fue a Bethesda? ¿Por qué fue a visitar a la viuda de Naín? ¿Por qué? O sea, cada cosa que Él hizo fue intencional. Entonces, el Dios Todopoderoso que cambió la tierra de un desorden, de un vacío,
y de una oscuridad a una tierra hermosa llena de frutos, de árboles y de animales. De la misma manera Dios quiere cambiar el corazón del hombre, pero eso solamente va a venir por el oír y el oír de la palabra. Amén. Y el plan que Dios ha provisto obviamente es su evangelio. Por eso, lo mejor que nosotros podemos entregarle a una persona, siempre las personas van a querer que escuchemos su problema. Y de repente si tú te rehusas a escuchar, se pueden sentir ofendidos o mal. Pero lo cierto, hermanos, es que la gente, más que poner la mirada en su problema, necesita escuchar el evangelio. Necesita poner su mirada en la palabra. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría y la destreza, el entrenamiento, porque en eso nos va a ayudar el Señor. O sea, nosotros somos bien, a veces toscos, brutos, torpes, pero el Señor nos va a dar la destreza para poder dar la palabra precisa a la persona que está necesitándolo. Y cuando estoy hablando de dar la palabra precisa, no significa como antes hemos hecho. No sé si a mí nomás me ha pasado de repente, pero por ejemplo lo que está en el Salmo, voy a ir ahí, Salmo 34:7, no tiene que anotar, solamente lo voy a usar. No, Salmo 34, o es 37:4. Deleítate a sí mismo. Sí, es 37:4, ¿no? Que nosotros nos acercamos a una persona que está sufriendo, está pasando un problema, y le decimos, pero deleítate en el Señor, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. La pregunta ¿es válido eso? Es palabra de Dios. ¿Y por qué no es válido? Porque la persona necesita, esa palabra es una promesa solo para hijos, es para personas que entienden, es una palabra que está diseñada para los hijos de Dios, es pan de los hijos. Para los que no son hijos son piedras. El hijo las come y se deleita en la comida. El que no es hijo, ¿qué es esto? Encuentra torpeza porque no puede consumirla, porque es una piedra para ellos. Entonces, cuando estamos hablando de poder dar la palabra de una manera apropiada, me estoy refiriendo a que tenemos que saber identificar primero si la persona es creyente o no, porque la persona puede jurar que es creyente y probablemente no lo es, como es la mayoría de los casos. Amén. Vamos a quedarnos ahí. Padre, te damos